Mi esposa me dejó y se casó en Las Vegas con otro. Nunca imaginé que mi historia de amor terminaría con un mensaje de voz grabado a las 3 de la mañana. Y mucho menos, que ese mensaje empezara con las palabras, no me busques. Estoy en Las Vegas. Todavía me cuesta creer que la mujer con la que compartí 7 años de mi vida, aquella con la que soñé tener hijos, la que me juró amor eterno bajo la lluvia, un día simplemente se subió a un avión y desapareció. Pero supongo que así son las rupturas de verdad. No avisan. No siguen un guión, no esperan a que estés listo, solo llegan, te rompen y te obligan a rehacerte. Su nombre era Lucía. La conocí una tarde cualquiera, cuando todavía era un hombre que creía tener el control de su vida. Era diseñadora gráfica y trabajaba en la misma empresa donde yo estaba como jefe de marketing. Me gustaba su manera de reírse sin cubrirse la boca, como si no tuviera miedo de mostrar lo que sentía. Lucía tenía esa energía que te hace querer estar cerca. Me hablaba de sus ideas, de sus ganas de viajar, de su miedo a envejecer sin aventuras. Yo, que siempre había sido más bien estructurado, me sentía arrastrado por su torbellino. Después de unos meses de amistad, nos enamoramos. Fue un amor de esos que te hacen sentir que el mundo es demasiado pequeño para tanta emoción. Nos casamos 3 años después, con una boda sencilla, pero llena de promesas. Yo creí que todo iba bien. No porque fuéramos perfectos, sino porque estábamos juntos incluso en los días difíciles. Cuando discutíamos, siempre había una disculpa. Cuando fallábamos, había ternura. O eso creía. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Lucía comenzó a nieblar de necesitar aire. Decía que sentía que la vida se le estaba yendo en una rutina que no había elegido. Yo pensaba que exageraba. Trabajábamos, teníamos un buen apartamento, viajábamos una vez al año. ¿Qué más se podía pedir? Pero ella no quería estabilidad, quería intensidad. Recuerdo la noche en que me dijo por primera vez, siento que estoy viviendo una vida que no es mía. Yo me reí, pensando que era una de sus frases impulsivas. Pero su mirada no tenía humor. Había algo roto detrás de sus ojos. Intenté compensarlo. La invité a escaparnos un fin de semana, le propuse cambiar de ciudad, hasta le sugerí que iniciara un nuevo proyecto. Nada funcionó. Cada día la veía más lejos, como si ya estuviera mirando hacia otra vida. La noche que todo terminó, no hubo gritos ni insultos. Solo silencio. Ella estaba en la sala con una maleta al lado. ¿A dónde vas? Pregunté con un nudo en la garganta. A buscarme, dijo sin mirarme. Yo no supe qué responder. Me acerqué. Intenté tocar su mano, pero se apartó. No me sigas, por favor. Necesito estar lejos, y se fue. Durante los primeros días pensé que volvería, que necesitaba tiempo, que todo era una especie de berrinche emocional. Pero luego llegó el mensaje. Una voz dormida, algo eufórica, me despertó. «Hola, no sé cómo decirte esto. Estoy en Las Vegas, no vuelvas a escribirme. Estoy bien. De verdad». Y colgó. Minutos después, un amigo en común me escribió. «¿Viste lo que publicó Lucía en Instagram?» Abrí el enlace. Era una foto. Ella, vestida de blanco, sonriendo, con un tipo tatuado que no conocía. Y debajo, un texto que me dejó sin aire. A veces, para encontrarte, tienes que perderlo todo. Me temblaron las manos. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Me costaba respirar. ¿Casada? ¿En Las Vegas? ¿Con quién? La imagen me perseguía como una pesadilla absurda. No podía entenderlo. 2 semanas atrás había dormido a mi lado, hablándome de lo cansada que estaba del trabajo, y ahora estaba casada con otro. Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía trabajar. Me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento se me escapó de las manos. Revisé cada recuerdo, cada conversación, buscando señales que nunca supe ver. Mis amigos intentaron animarme, pero todo sonaba vacío. Olvídala, hermano, te hizo un favor. Esa mujer no te merecía. Quizá tenían razón. Pero el amor no se apaga con lógica. Yo seguía revisando sus redes, buscando pistas. Ella parecía feliz. Subía fotos en el desierto, en casinos, en moteles con luces de neón. Parecía una película, y yo era el espectador que nunca fue invitado al final. Pasaron los meses, y poco a poco, el dolor se convirtió en silencio. Dejé de revisar sus redes, dejé de hablar de ella. Me refugié en el trabajo, en el gimnasio, en mis rutinas. Pero cada tanto, el recuerdo regresaba. Su risa, su voz, su olor en las almohadas. Un año después, una llamada volvió a removerlo todo. Era Marta, una amiga de Lucía. «No sé si debería contarte esto», dijo con voz dudosa. Pero Lucía regresó. Sentí que el aire me faltaba. «¿Qué quieres decir con regresó?» Volvió hace 2 semanas y, bueno, las cosas con ese tipo no salieron bien. No quise saber más. Pero el destino no me dio opción.
2 días después, la vi. Estaba en la cafetería donde solíamos ir los domingos, sentada en la mesa de la esquina, con una taza entre las manos. Cuando me vio, sonrió con esa mezcla de nervios y tristeza que solo se tiene cuando se ha perdido algo irremediable. «Hola», dijo. «Sabía que vendrías aquí algún día». No respondí. Solo me senté. La miré. Se veía distinta. Más delgada, con ojeras. Había perdido esa luz impulsiva. «¿Qué haces aquí, Lucía?», pregunté sin suavidad. «Volví», dijo bajando la mirada. Lo de Las Vegas fue un error. Todo fue muy rápido. No sabía lo que hacía. Reí sin humor. «Te casaste con otro hombre, Lucía. Eso no es un error, eso es una decisión». Ella asintió, con lágrimas contenidas. «Lo sé, y no espero que me entiendas. Pero quería verte, quería pedirte perdón». Sus palabras sonaban sinceras, pero había una distancia entre nosotros imposible de cruzar. «No hay nada que perdonar», dije. «Solo cosas que aprender». Lucía intentó tomar mi mano. La aparté con suavidad. No por odio, sino porque ya no quedaba nada que sostener. «Yo todavía te amo», susurró. «Yo también te amé», respondí. «Pero ya no somos los mismos». Nos quedamos en silencio. Afuera llovía, igual que el día que nos casamos. Ella me contó su versión, que conoció a ese hombre durante un viaje de trabajo, que la hizo sentir viva, que pensó que eso era amor. Que en Las Vegas todo se sintió como una locura romántica, hasta que, semanas después, se dio cuenta de que era un espejismo. Él la abandonó en un hotel, sin dinero, sin promesas. Escucharla me dolía, pero también me liberaba, porque por fin entendí que su partida nunca tuvo que ver conmigo, sino con el vacío que llevaba dentro. «No volví para que me aceptes», dijo al final. «Volví porque necesitaba cerrar lo que dejé abierto», asentí. No había rencor, solo cansancio. «Gracias por venir», dije. Nos despedimos con un abrazo largo, sin palabras. Un adiós de verdad. Esa noche llegué a casa y miré las fotos antiguas. La boda, los viajes, las risas. Las guardé todas en una caja. No las rompí, no las quemé, solo las guardé. Porque uno no borra el pasado, solo aprende a no vivir en él. El tiempo hizo su parte. A los pocos meses conocí a Clara, una fotógrafa con la que empecé a reconstruirme. Con ella todo fue diferente. Sin fuegos artificiales, sin dramas. Solo calma. Una tarde, caminando por el parque, Clara me dijo algo que nunca olvidaré. El amor no siempre llega para quedarse. A veces llega para enseñarte a soltar, y entonces entendí que Lucía fue eso. Una lección. Una historia necesaria para convertirme en quien soy. Un año después recibí una postal sin remitente. Era de Las Vegas. En el reverso, una sola frase escrita a mano. «Ojalá te hubiera elegido a ti cuando aún era tiempo». No respondí. La guardé en la misma caja donde estaban las fotos y sonreí. Porque por fin ya no dolía. Hoy, cuando me preguntan por mi exesposa, digo la verdad. Mi esposa me dejó y se casó en Las Vegas con otro. Y gracias a eso, aprendí a amarme sin depender de nadie. Porque a veces perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Actualización 1. Han pasado 4 años desde aquella postal sin remitente que me llegó desde Las Vegas. 4 años desde que supe que Lucía seguía pensando en mí, aunque fuera tarde. Yo seguí mi vida. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, me casé con Clara y por fin encontré esa paz que siempre había buscado. Pero el pasado, incluso cuando crees haberlo enterrado, tiene la costumbre de volver a tocar la puerta cuando menos lo esperas. Esa puerta volvió a abrirse una tarde de septiembre. Yo estaba en mi oficina revisando unas campañas cuando recibí un correo con el asunto: «Lo siento, necesitaba escribirte». El remitente: Lucía G. Por un instante, el aire se me detuvo. No había vuelto a saber de ella desde nuestra última conversación en la cafetería, aquella donde me pidió perdón. Había desaparecido, o al menos eso creí. Pero ahí estaba su nombre, otra vez, iluminando mi pantalla como un recuerdo que se negaba a morir. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Decía: «Hola, Daniel. He pensado mucho si debía escribirte o no, pero hay cosas que se quedan atascadas y el silencio a veces pesa más que la vergüenza. No busco que me respondas. Solo quiero contarte lo que pasó después, porque de alguna forma siento que tú fuiste la única persona que me conoció de verdad. Me divorcié. Él desapareció pocos meses después de casarnos. Se llevó parte de mis ahorros y me dejó con deudas. No te escribo por lástima, sino porque después de todo, aprendí lo que significaba realmente amar a alguien. Cuando te tuve, no supe valorar la calma. Pensé que el amor debía ser fuego, locura, vértigo. Me equivoqué. Si alguna vez te hice daño, créeme que ya lo estoy pagando. Lucía. Leí ese correo una y otra vez. No sentí odio, ni pena, ni ternura. Solo un silencio largo,
una especie de gratitud amarga. Porque por primera vez no dolía. Pensé en responder, pero Clara llegó justo en ese momento. Me abrazó por la espalda, dejó un beso en mi cuello y me habló de los planes del fin de semana. Y entendí algo simple, casi revelador. El amor sano no necesita disculpas tardías. Cerré el correo y no contesté, pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué la contesté, quizá por costumbre. ¿Daniel?, dijo una voz temblorosa. Supe de inmediato quién era. Lucía. No quiero molestarte, continuó, pero necesitaba escucharte. No leer, no escribirte. Escucharte. Había algo distinto en su tono. Más sereno, pero también más triste. Le dije que estaba ocupado, que era mejor no hablar. Pero antes de colgar, ella dijo algo que me detuvo. No quiero recuperar nada. Solo quiero despedirme bien. Nos vimos unos días después en un café discreto cerca del parque donde solíamos caminar. No le conté a Clara. No por culpa, sino porque sabía que esto no tenía que ver con el presente, sino con el cierre de una historia antigua. Cuando entró, tardé unos segundos en reconocerla. Lucía había cambiado. Su cabello era más corto, su piel más pálida. Tenía las manos inquietas, pero su mirada estaba tranquila. Gracias por venir, me dijo. Dijiste que querías despedirte. Respondí sin rodeos. Asintió, tomó aire y empezó a hablar. Después de todo lo que pasó, me quedé vacía. No solo por lo que perdí, sino por lo que destruí. Pensé que casándome de nuevo podría sentirme viva, pero solo me di cuenta de cuánto te había apagado a ti. Su voz se quebró. Yo la observaba sin interrupciones. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no había nada que necesitara ser dicho. He estado en terapia, continuó. Y una de las cosas que aprendí fue que pedir perdón no es para que el otro te absuelva, sino para poder seguir adelante sin cargar tanto peso. ¿Y te sientes más liviana ahora?, pregunté. Un poco, dijo con una sonrisa triste. Pero hay días en que todavía sueño contigo, no con volver, sino con esa versión tuya que me cuidaba sin exigirme nada. Hubo un silencio largo entre nosotros. Afuera llovía, como aquella vez. Lucía tomó una servilleta, escribió algo y la dobló. No quiero que la leas ahora, me dijo. Solo guárdala. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta y nos quedamos hablando unos minutos más. No de nosotros, sino de la vida, del tiempo, de lo que uno pierde por no saber esperar. Cuando se levantó, me abrazó con fuerza. Gracias por no odiarme, susurró. Gracias por haberme amado, aunque fuera por un tiempo. Respondí, la vi alejarse bajo la lluvia. Y supe que esta vez sí era el final. Esa noche, ya en casa, saqué la servilleta. Decía, te dejé porque creí que el amor debía doler para ser real. Tú me amabas con calma y yo confundí la paz con aburrimiento. Hoy entiendo que el amor no es el fuego que te quema, sino el refugio que te salva del incendio. La doblé de nuevo y la guardé junto a la vieja postal de Las Vegas. No con tristeza, sino con gratitud. Era su manera de cerrar el círculo, y también la mía. La vida siguió. Con Clara decidimos mudarnos al campo, lejos del ruido. Compramos una pequeña casa rodeada de árboles, con un jardín donde los atardeceres parecen no tener prisa. Yo me dediqué a escribir, algo que siempre había postergado. Comencé un libro sobre el amor, pero no sobre el romántico, sino sobre ese otro tipo de amor, el que te enseña a perdonar. Una tarde, mientras escribía, recibí una notificación de correo. Era de una editorial interesada en publicar mi manuscrito. En el mensaje, el editor decía, tu historia tiene algo profundamente humano. Se siente real. Se nota que fue vivida, y tenía razón. Lo fue. Mi esposa, Clara, me abrazó emocionada. Sabía que ese libro ibas a escribirlo algún día, me dijo. Sí, respondí, pero no sabía que iba a ser sobre aprender a soltar. En la dedicatoria del libro escribí, a quien me enseñó que perder también es una forma de amar. Nunca puse su nombre. No hacía falta, un año después el libro salió publicado. Tuvo más éxito del que imaginé. Empecé a dar charlas, entrevistas, y en una de ellas, el periodista me preguntó algo que me dejó pensando. Si pudieras hablar con esa persona que te rompió el corazón, ¿qué le dirías hoy? Pensé unos segundos y respondí, gracias, porque me rompió, sí. Pero de esas grietas salió mi mejor versión. 2 meses después recibí una carta sin remitente. No tenía dirección, solo mi nombre y una caligrafía que reconocería incluso con los ojos cerrados. Era de Lucía. Leí tu libro. Me hizo llorar, pero también me hizo sonreír. Saber que algo bueno nació de todo el dolor que causé me da paz.
Estoy viviendo en otra ciudad, trabajo con niños y por fin me siento útil. No busco volver, solo quería decirte que estoy bien. Si algún día pasas por Las Vegas, hay una pequeña escuela con un mural que pinté. En una esquina, escondida entre los colores, escribí algo que te pertenece. El amor que se queda es el que no exige quedarse. Gracias por haber sido mi casa cuando no sabía quién era. Leí esa carta varias veces. No lloré, solo sonreí. Porque entendí que, de algún modo, ambos habíamos llegado al mismo lugar, la paz. Los años siguieron su curso. Clara y yo tuvimos una hija, Elena. Cuando la miro, pienso en todo lo que tuve que perder para merecer este presente. A veces, mientras la duermo, le canto la canción que Lucía y yo escuchábamos en el auto. No como un tributo, sino como una forma de reconciliar el pasado con la vida que tengo ahora. He aprendido que no todos los amores son eternos, pero todos dejan huella. Que incluso los que terminan mal pueden transformarse en algo hermoso si uno aprende a mirarlos con el corazón abierto. Y sí, a veces me pregunto qué habría pasado si Lucía no se hubiera ido. Pero enseguida recuerdo que, de haber seguido juntos, ninguno de los dos habría crecido. Ella necesitaba perderse para encontrarse, y yo necesitaba perderla para entender quién era. Hace poco, durante un viaje a Estados Unidos, pasé por Las Vegas. No planeaba hacerlo, pero el destino, como siempre, tiene sentido del humor. Tenía una escala de unas horas, así que decidí salir del aeropuerto y caminar un poco. Encontré la escuela. Pequeña, colorida, llena de dibujos hechos por niños. En una pared, un mural con soles, corazones y flores. Y en una esquina, en letras diminutas, lo vi. El amor que se queda es el que no exige quedarse. Pasé los dedos sobre esa frase y sonreí. No porque extrañara a Lucía, sino porque por fin entendí que el amor no se mide por su duración, sino por lo que deja en ti después de irse. Miré al cielo, respiré hondo, y sentí que por fin la historia había terminado. No con dolor, no con nostalgia, sino con gratitud. Hoy, cuando me preguntan por mi pasado, ya no digo, mi esposa me dejó y se casó en Las Vegas con otro. Ahora digo, mi esposa me dejó. Sí, pero gracias a eso, aprendí a amar mejor, a perdonar, y a entender que el amor verdadero no siempre se queda, a veces solo te enseña el camino hacia ti mismo. Y en el fondo de mi corazón, sé que si Lucía estuviera frente a mí ahora, ambos diríamos lo mismo. Gracias por haberte ido cuando todavía podías destruirme. Gracias por dejarme libre para poder encontrarme, porque a veces, el final que más duele, es justo el que necesitabas para empezar de nuevo.